Existen grupos étnicos que supieron resistir a la llegada de los españoles, hombres y mujeres que han vivido siempre en Morona, Santiago y Zamora, y que actualmente habitan en toda la Amazonía. El territorio shuar en Ecuador cubre casi 25.000 kilómetros cuadrados. Los escritores que hemos vivimos aquí hace miles y miles de años, en la Amazonía. Hay muchas teorías, pero partiendo de la mitología de nuestra cultura, los shuar realmente vinieron de otros mundos. Esa fue un ser divino que vino de arriba, mediante un bejuco, y vino a salvar al pueblo shuar de la invasión de un ser mítico llamado Ibia. Sin duda, herederos de una riqueza adquirida a través de la sabiduría ancestral, del íntimo contacto y comunicación con la naturaleza. Hombres y mujeres valientes, importantes referentes de nuestra historia. Porque somos diversos, cada uno con nuestros propios sueños, creencias y valores, pero compartiendo el mismo orgullo por la tierra en que nacimos. No se puede completar un rompecabezas con piezas iguales. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, presenta Randy Randy, un programa hecho 100% en el Ecuador. Ay, Randy, Randy, por mi piedad, Randy, Randy, es tiempo de echar a la tristeza, vamos caminando hasta llegar, que tenemos tanto que contarnos. Primeramente, nosotros creemos en el Arutan, el Dios supremo que no conocemos pero vive en las cascadas sagradas. Otras deidades que es el Tzunki, el Dios de las aguas, que reina y gobierna todo lo que es el elemento agua. El Ayumpum, el Dios de la guerra, que da veredicto si va a entrar el pueblo a la guerra o no va a entrar a la guerra. Nunqui, que representa a la naturaleza. Antes, los shuar pensaban que solo en los sueños se revelaba la verdadera realidad al hombre, que la vida consciente está llena de ilusiones. Solo en el sueño uno comprende la verdadera esencia de las cosas. Por eso, existen plantas que ayudan a provocar el sueño, plantas como la natem o ayahuasca. Existen personas que logran canalizar estas energías y se dedican a los rituales ancestrales. Luisa Kimp es huishin o curandero. Lleva 30 años trabajando con la medicina ancestral. He estado con la medicina sagrada tomando natem durante más o menos 3.500 dosis de ayahuasca hasta aquí. Pues tengo una conexión casi profunda. El curandero, a través del natem o ayahuasca, busca entrar en trance para así poder conectarse con el mundo natural. Se los dice así plantas sagradas porque tienen esa capacidad inmensa, o el poder elemental de esa planta tiene capacidad de a uno darle una visión, enseñarle, ¿no? En el sueño, pero ¿no? Uno siente que tiene poder. Por ejemplo, más o menos a los 18 años, yo cuando viví tomando plantas sagradas de la naturaleza, me sentía capaz, ya uno se siente así, con un vigor incomparable, que hasta solo bendiciendo, tocando, soplando, se podía equilibrar la energía. He ido desarrollando ese don. Entonces, con el uso de las plantas sagradas, cuando uno está en trance, esos espíritus de la naturaleza, los elementos de la naturaleza,
como grandes maestros me han enseñado a descubrir esta planta es para esto, de la dosificación se hace así. Aquí en este lugarcito es el lugar donde hago ceremonias rituales. Yo recojo diferentes plantas, cocino y los elementos de esas plantas es útil cuando lo voy a hacer baño así calientito, tibiecito para pues, relajar las tensiones musculares. Es más poderosa que otras plantas. Hay muchas variedades de este matico, pero este es el que tiene mayor capacidad para curar. Neichak se llama planta, otros lo llaman aritaco, pero es una variedad medicinal esto. Hay dos variedades de estos. Es una planta sensitiva. Mimosa también lo llaman otros autores. Nosotros lo llamamos canomar. Cuando los niños no duermen, se inquietan, cogemos esta plantita y los golpeamos, limpiamos con esto. Es un nombre tradicional que se llama cumbia. Esto es lo que me enseñaron los espíritus de la naturaleza. Nadie sabe ni para qué sirve, era solo para comer las frutas, el shuar sabía más antes. Pero para mí es una planta medicinal. Hay unas plantas que tienen que ir bastante y otras poquitas. No todos tienen el mismo fuerza elemental. Así como los seres humanos. Hay personas valientes y otras personas débiles. Y este tipo de trabajo, cuando hago con vapores, es para artritis, para reumatismo, para fiebre reumática, para curar enfermedades del frío. Ricardo parece un buen curandero y tiene un grande conocimiento de la naturaleza. Y puede ver la diferencia desde que empezó nuestro trabajo aquí, desde 5 días. Y puede ver que el cambio que puede hacer para Rafael, de le sacar su quiste que antes no se puede, de muchas cosas que puede se ver. Todo tiene su razón de ser, nada es improviso. Este baño es más que poner 100 ampollas de antibiótico. Personas, pacientes desahuciados de los médicos, de los hospitales, yo he salvado con esto. Cuando yo pase a otra dimensión, que mis hijos continúen así mismo, lo que hago. Si no fuera útil, estos conocimientos, estos trabajos ya hubiesen desaparecido. Buscamos una sanación, limpieza y curación también. Sí, una sanación espiritual, emocional y física. Para nosotros la medicina occidental tiene como un nivel que no puede ir más. Atentamos la medicina occidental, pero en mi momento visto de nuestros ojos que hay un límite y buscamos un otro tipo de medicina para ver si es posible de se sanar o de se curar de una otra manera. Pero para mí funciona porque antes yo he perdido la movilidad de 80% y yo me sana, me curo en América del Sur, en Ecuador, Perú. Solo con las manitas, aquí está la capacidad inmensa para sanar, para curar. No es necesario inyecciones, pastillas ni plantas, ¿sabes? Simplemente son contracciones musculares en una partecita, nada más, y esto es el que molesta en todo el cuerpo. Como significado para mí de haber llegado
en la cultura shuar. Desde aquí, usted el nombre de shuar va a llamarse Panqui. Panqui es boa, porque la boa para nosotros no muere fácilmente, es tan resistente y poderoso, tiene un poder sobrenatural. Y una vez que has llegado aquí, en esta casa, en esta cultura del pueblo shuar, vas a tener mayor fortaleza, una fuerza interna, un poder espiritual hasta las últimas. Gracias, maestro. Es un honor para mí de estar aquí. ¿Ya? Shuar es persona, es un ser, es un humano. Eso es la palabra, el término shuar. Entonces yo he dicho, todas las personas del mundo somos shuar, porque somos humanos. El chamán era un hombre bien respetado, porque era aquel personaje que transmitía todo lo relacionado al mundo, del mundo misterioso hacia la parte física, porque era el portavoz del mundo misterioso. Los shuar tradicionalmente han sido residentes de los bosques y la selva. Familias extensas vivieron en casas grandes dispersas por todo el territorio. El territorio shuar incluye un número diverso de zonas de vida distintas, elevaciones que van desde las tierras tropicales bajas y planas de la Amazonía a 300 metros hasta casi 3.000 metros. La nacionalidad shuar siempre ha tenido una conexión única con la naturaleza, a la que considera sagrada. Por eso, siempre ha buscado formas de conservar el hábitat en el que ha vivido, mientras se ha ido adaptando a los cambios de la modernidad. Tung Tiac es uno de los profesionales más reconocidos de la nacionalidad. Es biólogo y ha dedicado su trabajo a la conservación de la cordillera Kutukushaimi, usando la cosmovisión shuar como base. Culturalmente, el pueblo shuar utilizaban los recursos de manera sostenible. Conocían mucho de lo que es la biología y la ecología y todo lo que es de los servicios ambientales. En el sector existen muchas especies de plantas y animales que son útiles para la comunidad shuar. Están en este momento en peligro porque existe un aumento de números de personas. El proyecto se llama Gestión Holística del Territorio para la Vida Plena. Nosotros queremos hacer una planificación de uso de todos esos recursos. Este proyecto se quiere implementar en la cordillera Kutukushaimi, tiene alrededor de 800.000 hectáreas. El espíritu, el significado de ser shuar está en el bosque. Ese bosque, ese área de Kutukushaimi, tiene una importancia cultural, en primer lugar, que es la garantía para pervivencia de la cultura shuar. En segundo lugar es donde la gente puede ir y obtener su recurso, su alimento, peces, animales, plantas, etc. Y por otro lugar es un área donde existen como muchos santuarios, muchos lugares espirituales, como las cascadas, conservando, restaurando lo que hay en ese área. Podamos también garantizar la vida plena de las comunidades, de las personas que están ahí. Queremos que tengan sus bosques, pero que también ese bosque sea una oportunidad para poder conseguir recursos económicos para sustentar a su familia.
La idea es que la misma comunidad se autorregule para que las especies que están ahí sean, digamos, existan después de muchas generaciones más, donde la comunidad primero zonifica su territorio, identifica los lugares de zonas de cultivo, lugares de conservación, lugares, digamos, zonas naturales, zonas importantes para la cosmovisión, etc. Lo identifica, hace el mapa y luego identifica acciones, actividades que ellos creen que debe realizarse de manera sostenible. Ecoturismo, agroecología, ganadería sustentable. Estamos ofreciendo este servicio ecológico, este servicio ecosistémico a la humanidad, porque somos una parte de la solución de este problema global que es el cambio climático y si ustedes piensan a nivel global, estos bosques de la Amazonía y este bosque de Cutucuxaimi es parte de todo el bosque que hay en la cuenca amazónica. Y este bosque son los remanentes de bosque que quedan en el mundo. Se convertirían como el pulmón de la tierra. El mundo no entenderá lo que nosotros entendemos. Nosotros hemos vivido y seguiremos viviendo mientras en nuestra sangre esté el espíritu de la naturaleza, la convivencia armónica de la naturaleza. En las escuelas y colegios shuar se imparte el conocimiento en shuar chichán y español. En la Escuela de Baile Sevilla Don Bosco, los jóvenes aprenden tradiciones e historias del pueblo shuar a través de la música y danza. Denise Himbiti tiene 23 años, da clases de danza, confecciona ropa y es gestora cultural. Ella, junto a su familia, busca mantener viva su historia y sus tradiciones. Bueno, mi nombre es Denise Michelle Himbiti Anguas, tengo 24 años y que me dedico es, ahora que tengo la escuela de baile, me dedico a eso porque me gusta mucho. Y estamos ubicados en Morona, Santiago, que estamos aquí en la parroquia de Sevilla Don Bosco, una comunidad donde que aquí habitan la gente shuar, hay gente mestiza. Les quiero presentar a mi madre que está aquí conmigo. Ella es mi mami, se llama... Hola. Bueno, nosotros trabajamos lo que es en artesanías, lo que es trajes típicos, lo que es de la danza. Elaboramos otros trajes, lo que es andino, lo que es occidental, diferentes trajes. Se elaboran con semillitas los trajes típicos. Esos trajes típicos lo utilizan para diferentes eventos de belleza. Esto de aquí es el cinturón, la parte central que utilizamos como accesorio. Por lo que suena, las semillitas que suenan se llaman nupi. Esta chacapa representa la fuerza de la mujer
Y también despierta la belleza por lo que la curiosidad de los hombres, por el sonido. Estos sonetos que se ponen en los pies son como tobilleras, digamos ahorita en español. Esto es el huesito de los tallos, de un ave llamado tallo. Es un ave nocturno que vive en las cuevas. La lanza, que es símbolo de fuerza, de fortaleza y para defenderse de los enemigos. El material que utilizo como materia prima son estas pepitas. Estas pepitas lo llamamos cumpía. Bueno, yo aprendí cuando era pequeña. Mi mami me enseñó lo que es artesanía, lo que son pepitas, manillas, lo que es el traje típico de la danza shuar. Entonces, como que ella y yo es una parte complementaria que nosotros tenemos una estrecha relación. En la changuina esa de aquí utilizábamos las mujeres para hacer una cosecha, donde que ya nos llevamos la yuca, la comida, lo que es la comida típica. Aputambu shikia, aputambu shikia, rumai kahe shikia, rumai kahe shikia, nakurustei tawei, nakurustei tawei, ha 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 ha, ha 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 ha. Este plato se llama ayampaco de pescado, una receta que usa varios ingredientes típicos de la zona. Ha sido heredada de generación en generación. Los ayampacos, el ayampaco es la comida preparada envuelta en hojitas y luego lo vamos a asar en el fogón. Ese es el ayampaquito. Las hojitas son de pumbú, en shuar, bijao, español. Este pescado nosotros ahorita lo sacamos de la pecera. Tenemos un cultivo que está por ahí la dueña. Ya se fue. Entonces, y el otro ingrediente que va a ser único al plato y ustedes lo van a sentir luego, es esta plantita silvestre que le hace que son como verduras. Vamos a mezclar dos hojitas que son naturales y le va a acompañar el palmito. En este caso es el palmito de la chonta. Y lo que siempre hacemos es esto: ayampaco o un caldo de gallina. Bueno, les voy a presentar mi pequeño taller privado. Esta es mi máquina industrial, donde que yo confecciono trajes, por ejemplo, diferentes trajes, danza shuar, danza andina, lo que es la danza de la India, de todo lo que yo pueda. Bueno, eso es lo que me ayuda, es una máquina bien veloz. Aprendí desde cuarto curso, me gradué en el colegio. Aprendí tantas cosas, hacer vestidos, hacer pantalones casuales, todo lo que son prendas de vestir. Aquí mismo, yo misma confecciono, diseño los trajes, por ejemplo, diferentes tipos, pues lo que es la danza árabe, diseño los trajes, saco los moldes, corto y empiezo a confeccionar. Es un niño que se siente solo y con mucho sufrimiento se pone a llorar y a cantar. Antes de comer, les voy a presentar una danza tradicional, lo que es la vivencia shuar. Ahí lo vamos a ver. Bueno, les voy a presentar al grupo. Ahí, hola.
y vamos a presentar la coreografía Vivencia Shuar. Bueno, a mí la danza, a mí me apasionó cuando era yo pequeña. Cuando tenía los 5 años, me dediqué, empecé con un ritmo merengue que antiguamente salió. Y sigo bailando como 8 años, la cultura. Me retiré, bueno, aprendí muchas cosas, lo que es la danza folclórica, lo que es la contemporánea, lo que es el ballet. La danza shuar, la tradicional, es una dramatización, como una historia, es como formar una historia. Por ejemplo, tú bailas, por ejemplo, cuando una persona está triste, está decaído, empiezas a bailar, la danza es como que te relaja, como algo libre. No, es excelente, es como nuestra hermana mayor, nos da consejos, nos ayuda, es súper buena persona ella. Estamos muy felices de pertenecer a la escuela de baile. Bueno, quiero agradecer al programa Randy Randy por visitarnos y además me siento muy feliz de estar con ustedes y compartir con ustedes. Buen viaje, buen viaje. La nacionalidad shuar no pudo ser conquistada ni por los incas ni por los españoles. Ahora buscan integrarse al mundo moderno, manteniendo nuestra cultura y tradiciones, enseñando a los niños el idioma y contándoles su historia para formar parte integral de este país. La idea es compaginar la sabiduría del pueblo con la sabiduría occidental para juntar fuerzas, equilibrarnos y vivir juntos como hermanos. En este proceso de intercambiar, de compartir, de este Randy Randy, porque para conocer nuestra identidad hay que escarbar entre las raíces. Este fue un programa del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, la voz de tus derechos.